Hola amigos y bienvenidos a otro capítulo de la banqueta virtual. Esta noche tenemos un tema muy interesante, el tema de la UNOPS en Guatemala, y esta noche pues nos acompañan tres maravillosas personas a los cuales les voy a pedir a cada uno de ellos que si se puede presentar, pero vamos a ir en orden. Vamos a comenzar con el diputado Ronald Ochaeta. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Ronald Ochaeta, soy diputado del Movimiento Semilla y integro la Comisión de Salud del Congreso de la República. Excelente, bienvenido. Victoria, adelante, por favor. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Victoria Terraza, soy química farmacéutica, egresada de la Universidad de San Carlos. Tengo un poquito ya de tiempo en la industria farmacéutica y pues vengo a aportar como farmacéutica, ¿verdad? Somos los expertos en medicamentos y somos los que pues manejamos mucho de todo esto en hospitales y en áreas de salud y pues todo eso es. Aquí estoy a las órdenes. Muchísimas gracias, Victoria. Roberto, por favor. Pues mucho gusto, mi nombre es Roberto Farfán y es un poco rimbombante decir que yo trabajo en la farmacéutica también. Tengo casi 30 años de bregar en esta industria y compañero de facultad de Vicky. Los dos estudiamos en las facultades de Ciencias Químicas y Farmacia, pero bueno, mi vida la he desarrollado alrededor de la industria farmacéutica en todo lo que tiene que ver con esto, ¿verdad? Fantástico. Y como siempre, último pero no menos importante, mi queridísima compañera de fórmula, querida banquetera Vanessa Herrera. ¿Cómo estás, Vane? Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a nuestros invitados. Lastimosamente Kevin no quería que me subiera, me bajó de ahí de la banqueta, pero A la calle. claro, yo nunca voy a tener la culpa, Kevin. Pero el día de hoy es muy importante porque vamos a hablar de UNOPS, vamos a hablar de los medicamentos y vamos a hablar de las leyes y de opiniones acerca de ello. A mí me parece tan importante porque yo estoy de acuerdo con la UNOPS, pero la mayoría de personas no lo estuvieron cuando lo escribí. Así que buenas noches, diputado Ochaeta. Cuéntenos un poco de qué va la ley o rememore, por favor, de qué va la ley de UNOPS, porque ya la tuvimos una vez en Guatemala. Primero vamos a aclarar un par de términos. No hay una ley de UNOPS como tal. Ya la ley de contrataciones del Estado permite al Estado de Guatemala a comprar a través de estos medicamentos, ¿verdad? Es el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado. Y a partir de ahí, pues también se establecen otros mecanismos. Por ejemplo, Guatemala no es nuevo esto, quiero decirlo. Ya lo hizo en su momento con el RIX, y digamos que hay estudios y también datos que muestran que tuvo un ahorro significativo, que mejoró muchísimo los niveles de transparencia, de rendición de cuentas, también de calidad del gasto, con una reducción considerable del gasto que hacía el Seguro Social en la compra de medicamentos, pero también hay otros mecanismos, quiero decir, estos mecanismos son de uso de otros países, por ejemplo, Guatemala desde el 2015 a la fecha, después de esta crisis de vacunas que tuvimos, compramos la gran mayoría de vacunas a través del mecanismo del Fondo Rotativo de OPS, ¿verdad? Las vacunas guatemaltecas en general las compramos a través de este mecanismo. Bueno, ahora ya tenemos una ley que fortalece este tipo de temas. Y digamos que también existen otros, como el de Comisca, que Guatemala en algunas oportunidades lo ha utilizado, y también el de UNFPA, ¿verdad? Entonces, estos son mecanismos de compras, de adquisiciones conjuntas que se pueden hacer a través de un país o varios países, ¿verdad? Por ejemplo, el fondo rotativo se hace desde Guatemala, pero compran vacunas para muchos países, ¿verdad? Comisca lo hace para los países de Centroamérica, y UNOPS, ¿verdad? Pues es un ente ejecutor que no solo compra medicamentos, sino que es un ente de Naciones Unidas que ayuda a países en vías del desarrollo a desarrollar proyectos de desarrollo estratégicos. Entonces puede ser desde infraestructura, salud, educación. Entonces, por ejemplo, a veces la gente se confunde cuando dicen UNOPS ha hecho hospitales, ha hecho carreteras, ha hecho escuelas, ha hecho
infraestructura estratégica, incluso en algunos otros países, pero digamos que es una entidad de Naciones Unidas que se dedica a eso, es experta en eso, ese es como el chiste de la UNOPS, ¿verdad? Entonces, pero esta es la primera vez que un gobierno en Guatemala, y en el caso del gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, digamos que tenemos una preocupación, y también como partido oficialista, sobre el tema de acceso a medicamentos, ¿verdad? Entonces aquí ya viene un poco de historia del tema UNOPS y ahí les voy a contar también un poco de la ley de acceso a medicamentos que estamos hablando ahorita. Pero quiero concentrarme primero en UNOPS y luego hablar que hay una confusión, creo, no es la primera persona que dice la ley de UNOPS, no, es una ley de acceso a medicamentos que va por un lado y hay este mecanismo. Pero me voy a concentrar en esto. Y después complemento con la parte de la ley de acceso a medicamentos, y ya introduciéndonos al tema. Entonces, ahorita lo que está ocurriendo es que el presidente Arévalo anunció hace algunos días atrás, bueno, meses atrás, de que íbamos a iniciar una negociación y empezar a construir un mecanismo a través del convenio con UNOPS para la compra de medicamentos. Y que íbamos, digamos, este año a poner en el fondo $31 millones, que es una considerable cantidad de plata, pero que en el resto del gobierno iba a alcanzar casi los 500 y pico millones de dólares, es decir, vamos a gastar una razón considerable de dinero desde el país y mucha gente se asusta con el número, ¿verdad? Se asusta muchísimo. Pero, por ejemplo, digamos que cuando uno hace la matemática de cuánto gasta el Ministerio de Salud en medicamentos, digamos, en el año está rondando casi por los 700 millones de dólares, ¿verdad? Al año. O sea, es decir, una cantidad brutal de dinero. Si nosotros metemos ahí reactivos de laboratorio, equipo médico y también medicamentos. Más o menos dependiendo, porque si quitamos, solo con quitar la UNAERC, por ejemplo, la UNAERC gasta casi el 80% de sus medicamentos, que no es no es del Estado, claro, sino que la UNAERC es una ONG que recibe fondos del Estado, pero es la ONG que recibe más fondos en general de todos, recibe casi 280 millones de quetzales, que digamos 200 millones de quetzales se van, un poquito más de eso, ¿verdad? 200 y pico millones se va a la compra de medicamentos, o sea, es fuerte el tema del gasto de la UNAERC. Entonces, digamos, en la contabilidad de salud, en medicamentos, digamos, cuando uno va sumando todos estos pushitos que se van saliendo, lo que gasta la UNOP, lo que gasta UNICAR, digamos, hay un montón de plata, ¿verdad? Que se va desagregando, pero cuando subamos las cuentas nacionales de salud de medicamentos es bastante dinero el que se aporta. Entonces aquí viene el dato curioso con UNOPS. La gente se asusta con el número, pero curiosamente el mecanismo nos sirve para dos cosas. Uno, para garantizar medicamentos de calidad, eficientes, costo efectivos. Aquí ya los farmacéuticos van a hablar un poco más de eso, me imagino. Y que también sean seguros, ¿verdad? Entonces, digamos, ahorita el objetivo del gobierno fue, con estos 31 millones de quetzales en salud, hablamos un poco de lo que se llaman medicamentos trazadores. Que digamos, en términos bien sencillos, para explicar a la gente qué significa esto, son todos aquellos medicamentos que están en un listado y que son indispensables, ¿verdad? En cualquier servicio de salud. Dígase los sueros, dígase el ácido acilcílico como el acetaminofén, el ibuprofeno, cierto tipo de gama de antibióticos como la amoxicilina, un ácido clavulínico, entre otros, ¿verdad? Digámosles que hay que son súper necesarios en cualquier servicio de salud. Y que curiosamente, cuando a veces nosotros llegamos a un hospital o a un centro de salud, nos dicen, miren, le dejo esta receta porque no hay amoxicilina en este servicio. Entonces, digamos que ahí como sistema de salud estamos fallando muchísimo para responder a la ciudadanía y hay unas de las principales quejas. Entonces, digamos, con estos 31 millones es la primera compra que luego eventualmente va a ir graduándose, porque digamos que lo que nos interesa ahorita en términos estratégicos de país es garantizar para el siguiente, o sea, ahorita la compra se hace, ya se hizo, ¿verdad? Esperamos que nos abastezcan antes del 20 de diciembre, para decir, estamos abastecidos a full en todo el Sistema Nacional de Salud,
de medicamentos trazadores. Es decir, incluso, les cuento, al 20 de diciembre va a ser de puerta a puerta. Es decir, UNOPS incluso garantiza al 100% de que todos los hospitales públicos, que todos los centros de salud y puestos de salud van a tener los medicamentos antes del 20 de diciembre, al menos los trazadores. Eso es una muy buena noticia. Eso nunca ha pasado en la historia del país, quiero decir. Es decir, nunca hemos tenido niveles de abastecimiento en trazadores por arriba del 95%. Entonces, digamos que eso es la bondad de este mecanismo. Y adicional, pues UNOPS se compromete en garantizar que estos medicamentos trazadores se garanticen en su abastecimiento para el próximo año. Es decir, ahorita empezamos con este pequeño listado y digamos que para el siguiente cuatrimestre queremos aumentarlo más y esto se aumenta más. O sea, hay que hacerlo de manera gradual porque no se puede hacer de romplón, porque digamos que es toda una operación logística y también tiene que ver mucho con el tema de la capacidad de los proveedores de darle a la UNOPS los medicamentos a tiempo. Eso es una variable muy importante porque imaginémonos que Guatemala solicita, no sé, 100 millones de tabletas de acetaminofén o 100 millones de tabletas de amoxicilina. Comprarlas, ponerlas en una bodega, importarlas, colocarlas en todas las unidades ejecutoras, es una operación logística impresionante. O sea, digamos que lo importante es llevar el medicamento al usuario, pero hay toda una parte logística muy compleja, que es muy difícil de explicar también, pero es como, imaginémonos que hay que distribuir ese montón de medicamentos, que son bodegas de medicamentos, que también el medicamento se tiene que transportar de una manera muy segura. Aquí, me imagino que nos van a contar un poco más de eso, porque, digamos, los medicamentos no se pueden transportar, tienen que tener una logística, tienen que tener un espacio físico adecuado, porque, digamos, todo esto, y también otra cosa muy, muy, muy importante, es que este mecanismo nos va a permitir también anticiparnos. Por ejemplo, los proveedores están obligados a sustituir los medicamentos que están próximos a vencer. Si ellos nos suministran, por ejemplo, X medicamento, este medicamento tiene que ser sustituido antes de cierto periodo de tiempo. Es decir, no se va a permitir, por ejemplo, que en los servicios de salud se tengan medicamentos que están a punto de vencerse. Porque lo que ocurre a veces es que por la mala gestión logística del ministerio, digamos, se compra el medicamento a inicios de año o se compró a finales de año, pero se compró un proveedor que no sabemos mucho de él, y cuando llega al servicio, el medicamento ya está vencido por todos estos problemas logísticos y de despacho. Entonces, digamos que en el fondo, esto es muy importante porque no solo se garantiza la calidad y la seguridad, sino que también la costo-efectividad del medicamento. Entonces, como son compras de gran volumen, de gran calado, ahí es de donde viene la parte interesante. Porque el mecanismo UNOPS, o sea, usted, cualquier persona que tenga un registro sanitario en Guatemala, registrado su medicamento, se inscribe, participa y usted cotiza, ¿verdad? Entonces las personas mandan pues básicamente sus propuestas y en función de eso se van haciendo las compras. Y también a los proveedores les funciona muy bien porque digamos que no tienen que esperar la eternidad que ocurre a veces en las unidades ejecutoras, que pasan meses, incluso hasta años, para pagar un medicamento. Entonces, digamos, ahí es donde está la desconfianza de muchos hospitales como Roosevelt de San Juan, o el San Juan sobre todo, que la gente no le quiere vender, o sea, tiene plata y sube los eventos, nadie participa, pero es porque es muy mal pagador. Entonces, digamos que esas variables son muy importantes. Entonces, lo ideal ahorita sería que como país vamos a tener un gran logro, que es la primera vez, y lo digo abiertamente, que vamos a tener medicamentos trazadores por arriba del 95%. Eso está garantizado por UNOPS, esperemos que sí se lleve con éxito, y después vamos a ir escalando. Y aquí viene una parte muy interesante ya, aterrizando con la ley de acceso a medicamentos, que digamos del por qué en Guatemala es tan difícil conseguir medicamentos baratos, porque es tan difícil la disponibilidad de medicamentos en el sector público y en lo privado también. Digamos, Guatemala tiene, al final, el diagnóstico está claro, tiene un problema de captura del mercado farmacéutico. Entonces, digamos que ese es uno de los principales problemas y digamos que en salud hay como dos grandes mecanismos de corrupción. El primero y el más fuerte para mí es la regulación. Es decir,
el Departamento de Regulación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es una caja negra. O sea, digamos, para la gente de la industria es una tortura. La gente que hace bien las cosas es una tortura porque, digamos, desde ahí tenemos un problema elemental. Porque en los años 90 se hablaba muchísimo de que Guatemala era un país que, digamos, tenía una industria farmacéutica muy desarrollada, un departamento de regulación muy bueno, pero eso se fue perdiendo con los años, digamos, a inicios de los 2000. Y fue por este efecto donde, por ejemplo, el financiamiento político de empresarios en industria afectó directamente al departamento de regulación. Entonces, si un empresario tenía la necesidad de meter X cantidad de medicamentos al mercado, lo que hacía era cooptar el Departamento de Regulación, sacar a la competencia, y así fue durante todos estos gobiernos. Y lo podemos remontar desde la época del gobierno de Alfonso Portillo, que ahí empezaron los problemas. Y se fueron agudizando gobierno con gobierno hasta, digamos, hasta el último gobierno, que dejó un Departamento de Regulación súper corrupto, súper cooptado, donde no tienen control ni certeza de nada. Y aquí es la parte importante de la Ley de Acceso a Medicamentos. La Ley de Acceso a Medicamentos lo que busca es atajar el problema, digamos, de regulación, porque ahí está una gran parte de la corrupción en salud. Y la otra parte de la corrupción es en las adquisiciones. Y digamos que con UNOPS lo que buscamos es empezar a transparentar las adquisiciones también, porque es un gran mecanismo de compra que lo que hace es básicamente incentivar la dinámica de competencia. Entonces, porque estamos comprando medicamentos de calidad, estamos abasteciendo, pero al mismo tiempo estamos forzando a que las unidades ejecutoras empiecen a comprar de mejor calidad, que empiecen, porque digamos, eso pone competencia en el stock y en los inventarios de las unidades ejecutoras. Entonces, se genera un incentivo de transparencia y competencia, pero por la parte regulatoria, ahí tenemos un gran problema. Que digamos que la ley que estamos discutiendo en el Congreso de la República, y aquí sí quiero hacer una énfasis, que es un buen trabajo que se está haciendo, que se está trabajando de manera colaborativa con el Ministerio de Salud, la OPS, están participando grupos de expertos, académicos, ¿verdad? Y que ahí lo que estamos es creando una autoridad regulatoria nacional. Digamos que este es un estándar internacional que lo que busca es abandonar el modelo viejo, cooptado del Departamento de Regulación y apostar a una nueva institucionalidad donde sea una entidad regulatoria que permita, por ejemplo, que Guatemala aspire a ser una autoridad regulatoria nivel 3, nivel 4 en el futuro. Y no en un futuro de largo plazo, estoy diciendo en el futuro de corto plazo. Porque digamos que este tipo de entidades regulatorias son muy necesarias a nivel internacional y que digamos la tendencia de legislación en salud, la literatura nos dice y la experiencia, que para abandonar estos modelos clientelares y corruptos y garantizar que el mercado compita de buena forma, que el Estado compre bien y siempre se mantenga, digamos, con medicamentos de calidad, la parte regulatoria es lo más importante, ¿verdad? Tal vez acá la gente a veces dice que es el precio. Sí, pero el precio se ve reflejado por una mala gestión regulatoria desde el Estado, porque tenemos un mercado de farmacéutico cooptado. Entonces, y ahí es donde, por ejemplo, lo que busca la autoridad regulatoria es, a mí no me importa si es Big Pharma, si es laboratorio nacional, si es un distribuidor, usted entra a competir con las mismas reglas. Entonces, y a mí no me importa que haya sido financista de Amatei o financista de tal partido, usted entra de igual forma. Entonces, romper con eso, digamos que va a ser muy interesante. Estamos por la Comisión de Salud trabajando arduamente para tener este dictamen lo más pronto posible, porque digamos, ahí es donde se combinan las dos cosas, el tema UNOPS, ¿verdad? Y el tema de la ley de acceso a medicamentos. Que solo hablando de la autoridad, yo podría hablar más de acceso a medicamentos, pero solo con hablar desde la autoridad regulatoria, entonces ahí entra el engranaje, cómo la UNOPS puede ayudar a garantizar medicamentos de calidad y que, digamos, ahorrarnos también, que es la otra parte que no mencioné, mucha plata, porque es un mecanismo que permite la competencia y que permite que los proveedores entren, ¿verdad? Entonces yo aterrizaría ahí para contarles un poco cómo está la situación, tanto desde el lado del Ministerio de Salud, que estamos trabajando a la par de ellos con el tema UNOPS, y también cómo estamos en el Congreso sobre el tema. Y ahí le dejo a Vanessa el uso de la palabra, y perdón por haberme extendido, pero
Quería dejar muy claro todo esto. Ajá. Sí, gracias, diputado. A ver, son más o menos esos 31 millones, son como 246 millones de quetzales. Correcto. Si compráramos, como siempre, este tipo de medicamentos, ¿de cuántos millones estaríamos hablando? Es un montón de El plata. mínimo. Digamos que ahorita la apuesta es garantizar niveles de abastecimiento para el próximo año, este año, y para empezar el otro, al menos para 89 unidades ejecutoras. Estamos hablando puestos, centros de salud, hospitales. Eso es, para principiar, ahí quiero hablarles el ahorro en términos de que un servicio abastecido garantiza, que eso es algo muy, muy importante, que solo con tener medicamentos trazadores a muchas personas de manera directa, vamos a estarle reduciendo el costo de bolsillo. Quiero decir, una persona tiene, ahorita que en temporada navideña todo el mundo se enferma en la panza, nos da gripe, esas cosas, mucha gente gasta dinero, muchísimo dinero, porque no tiene para pagarse, o si lo tiene, prefiere mejor curarse, por ejemplo, y comprar sus medicamentos. Pero ahorita, por eso es de que, digamos, ahorita se va a ver un impacto de ahorro, que es el ahorro que no se ve, pero es lo que llaman los economistas el costo de bolsillo en salud. Entonces, solo con eso ya el país empieza, digamos, vamos a aliviar algunos bolsillos de mucha gente durante el final de año. Y esperamos que para el siguiente año. Y segundo, el ahorro, sobre todo de la gente que accede al sector público, porque a veces los que hemos ido a un hospital público y nos hemos enfermado, sale el doctor y aquí está su mire, vaya a comprar a la farmacia sus medicamentos. ¿Va? Entonces, esperamos que con este esfuerzo que está haciendo el gobierno, logremos ver una tendencia a la baja en el costo de bolsillo, sobre todo en los medicamentos trazadores para la gente. Y segundo, lo más importante es el ahorro que nos vamos a hacer como país, porque digamos que sí hay un costo bastante alto, porque solo les doy un dato que espanta. Más del 85% de las compras del Ministerio de Salud son compras directas y de baja cuantía. ¿Qué quiero decir? Es decir, acá no hay procesos de licitación, no hay procesos de cotización, y entonces lo que ocurre es de que los modelos de competencia dentro de las unidades ejecutoras son muy bajos. Es decir, solo entre el 15 al 10% de las compras se utilizan mecanismos de cotización y licitación. Entonces, UNOPS lo que hace es, ok, reúno estos medicamentos, esta es la demanda del país de trazadores, y yo saco al mercado un concurso. Y ahí vienen los competidores, ponen los medicamentos, compiten, ponen un precio, viene UNOPS, paga, y luego ese mecanismo nos distribuye a nosotros los medicamentos. Entonces, en la cuestión logística, costo de bolsillo, pago a proveedores y también de mantenernos abastecidos, hay externalidades positivas, ¿verdad? En cuanto a ahorros, que todavía habría que hacer el cálculo, ¿verdad? Pero el cálculo más o menos que nosotros estimamos es de que solo con este año, o al menos los datos, los números que me enseñaron a mí, estimamos un ahorro de 800 millones de quetzales para el Ministerio de Salud 2025, que es un montón de plata. Estamos hablando de más de 100 millones de dólares. Entonces, que eso es como el gasto estimado. Puede ser más, puede ser menos, dependiendo también del comportamiento del mercado. Pero digamos, esa es otra discusión. Pero en el momento solo de adquisiciones estamos hablando de un ahorro neto de más o menos 800 millones, y el gobierno calcula que para el fin del gobierno de Arévalo estaríamos ahorrándonos casi 5.000 millones de quetzales en adquisiciones de medicamentos, solo en adquisiciones, o sea, utilizando el mecanismo NOPS. Eso es súper importante para que lo sepa el pueblo, porque digamos, ¿por qué nos ahorramos eso? Porque estamos estimulando un mecanismo que sí permite la competencia, que sí permite que se pongan precios más baratos, y que eso obviamente va a arrojar también otros gastos, otras externalidades positivas para que se reduzca el costo de bolsillo y también compita mejor el mercado privado, porque digamos, al final, si uno junta lo que se gasta el Ministerio de Salud y el IX, es un platal bárbaro. Estamos hablando de casi 12.000 millones de quetzales, es un montón de dinero que circula en la economía nacional con el mecanismo, con ambos presupuestos, tanto el IX como el Ministerio de Salud. Entonces,
Y si nosotros hacemos más dinámico y más competitivo a través del mecanismo de una adquisición, digamos que por inercia y efecto económico vamos a tener una reducción de precios, ¿verdad? Así dramática, porque digamos es todo el Ministerio de Salud comprando con este mecanismo. Entonces, esa es la buena noticia. Obviamente van a haber muchas críticas porque van a decir, mire, es que igual siguen favoreciendo a tales y a fulanos y a sutanos, que obviamente hay una parte regulatoria que arreglar, pero estamos en eso. Digamos que ya el gobierno está tomando cartas en el asunto, pero también desde el Congreso de la República ya estamos haciendo lo nuestro, ¿verdad? Que es fortalecer la regulación en el país y que esperamos que esta ley se apruebe lo más inmediato posible porque, digamos, es una ley muy, muy, muy necesaria, ¿verdad? Y ahí la dejo. Ok, gracias, diputado. Saludos al señor que vendió medicinas por 13 años y llenó las... Saluditos a él. Solo es para que me tenga presente. Mi querido Farfán, ¿por qué, Roberto, no tenemos empresas guatemaltecas compitiendo? ¿Se le permite a la empresa guatemalteca competir en UNOPS? Sí, por supuesto, no. De hecho, hay empresas guatemaltecas muy grandes que participan en UNOPS, tienen varios productos, pero yo quería ahí hacer una acotación. Y escuché con mucha atención a Ronald, pero me saltaron algunas cositas, ¿verdad? Una es que el mecanismo de UNOPS no es un mecanismo nuevo, ¿verdad? Este mecanismo ya se utilizó en el Seguro Social por varios años y el Seguro Social lo descartó. Y las razones son puntuales. UNOPS, para mí no existe algo mejor para tener transparencia que el mecanismo de UNOPS. No me cabe la menor duda de que se está consiguiendo si se busca transparencia, el mecanismo es el adecuado. Pero ahí tiene ciertos problemas. Uno es, y que es el que ve la industria, ¿verdad? Cuando uno participa en UNOPS, uno queda contratado, en este caso, que salió esta primera cotización para Ministerio de Salud, son contratos de 3 años. Entonces, uno participa con un precio y ese precio debe mantenerlo por 3 años, ¿verdad? Independientemente de si el mercado de las materias primas sube o si el mercado empieza a crecer, la persona que participó tiene la obligación de mantener ese precio, ¿verdad? Las cantidades que se solicitan son cantidades muy fuertes, ¿verdad? Entonces, ahí cabe la habilidad de negociación del distribuidor, la persona que realmente quedó contratada, con el proveedor, quien fabricó el medicamento, ¿verdad? Que en el caso de un laboratorio nacional, pues él lo puede hacer, pero un medicamento que no se fabrique en Guatemala, que tiene que ser importado, hay que encontrar la habilidad para conseguir un precio sostenible de 3 años, ¿verdad? Y ya se imaginará usted, porque se imaginarán ustedes, el mecanismo que tienen los laboratorios productores es, ok, si me compras bastante y me pagas el 50%, por ejemplo, yo te puedo mantener un precio bajo, pero eso implica una inversión muy fuerte por parte del distribuidor. Entonces, ahí empezamos a sacar a distribuidores pequeños, ¿verdad? Que no van a tener la capacidad económica ni las palancas financieras para poder participar y ganar esos contratos. Y es ahí, como mencionaba Ronald, pareciera que se van a beneficiar siempre los grandes, los que han tenido los negocios por mucho tiempo, porque son los que tienen las palancas financieras para funcionar. Ese por un lado. Como segundo punto interesante es el hecho de que, a pesar de que hay mucha transparencia, también hay mucha burocracia. Segundo punto es que si tú facturas algo hoy a UNOPS, te lo va a pagar 4 meses después. Eso fue lo que ocurrió en el Seguro Social. 4 meses después. Cuando tú ya has pagado, entonces, lógicamente, tienes que tener una solvencia económica que no cualquiera la tiene. Entonces, nuevamente, se reduce la cantidad de competidores de esa manera. Y tercero, precisamente por la burocracia que hay, se ha dado mucho en el caso de que hay productos que no se alcanzan a conseguir los precios que uno se está buscando. Entonces, los productos quedan ciertos. El Seguro Social empezó con una práctica, cuando empezó a tener faltantes de medicamentos, que fue que los pacientes no podían esperar a que el Seguro Social le consiguiera su medicamento. Empezaron a ampararse.
Y ahí empezó una tercera mala práctica en la industria, que es amparar a un paciente y el Seguro Social le tiene que comprar una marca específica para el resto de su vida. Entonces, ahí son como tres escaños que no sé cómo se pretende solucionar ahora para tratar de corregir ese tipo de problemas, ¿verdad? El abastecimiento, el acceso a muchos competidores para dar realmente competencia, porque si tú no vas a pagar en un tiempo corto y vas a solicitar una cantidad muy grande de producto, no cualquiera puede participar, ¿verdad? Entonces, yo quería poner esos 3 puntos en la mesa. Totalmente. Muchísimas gracias, Roberto. Victoria, ¿te escuchamos? Gracias. Sí, creo que Ronald y Roberto han hecho un buen esquema. Entonces yo lo que quiero es ir acotando a ciertos temas, ¿verdad? En primer lugar, lo que decía Roberto, estoy viendo acá, ¿verdad? Porque lo apunté. Estaba hablando Roberto de precisamente el abastecimiento. Recordemos que una empresa pequeña no puede tener la misma cintura, ¿verdad? Para moverse en las cantidades que se están pidiendo. Recordemos que muchas empresas tienen que comprar la materia prima, planificar una producción y tener la capacidad de la planta de producción, si es nacional. Si es internacional, tiene que tener la capacidad de pedirle a la fábrica que está del otro lado del mundo a que fabrique y que envíe. Entonces, ese es un tema que sí deja por fuera a muchos productores que son pequeños. Otra cosa bien importante, y yo creo que Ronald lo dijo, es los registros. El punto de los registros aquí es básico porque siempre el departamento de registros ha sido un tema bien escabroso para la industria farmacéutica, incluso para uno de farmacéutico, el querer registrar, se supone que solo el farmacéutico puede registrar y entonces hemos tenido la experiencia de que a veces pasan hasta 2 años para poder, o más, para poder tener un registro. Realmente no es, el problema del registro no es el precio, porque un arancel para registrar ha estado entre 700, 800 quetzales más los honorarios del farmacéutico. Realmente el registrar un medicamento no es tan caro. Para una empresa grande es un pelo de gato, como dicen, ¿verdad? El problema es el tiempo que se tarda en obtener los registros. ¿Y qué ha pasado? Han habido muchos cambios en el departamento de registros. He estado dándole el seguimiento a eso. Más o menos cada 6 meses hay cambio de jefes. Cada jefe viene con una nueva idea. Cada jefe pone a su nueva gente. Cuando pone a su nueva gente, las pone de temporales, las pone por servicios profesionales, no los contratan como planta del departamento. Entonces, ¿qué pasa? Como no es el puesto mejor pagado para un farmacéutico, tienen una mejor oportunidad y se van. Entonces estuvieron trabajando un expediente y cuando se van, lo dejan en el aire y cuando hacen la nueva contratación del farmacéutico, tienen que empezar de cero. Y cada revisor tiene un criterio diferente y eso va atrasando y va atrasando los registros. Entonces, no solo lo que decía el diputado de poner un orden en el departamento, no es tanto eso como darle una continuidad de carrera a todas las personas, a los farmacéuticos profesionales que están trabajando como evaluadores. Necesitamos una continuidad también como farmacéuticos de poder hacer una carrera y tener una base sobre la cual tener buenos estatutos, buenos reglamentos y que se puedan seguir, porque estar capacitando gente cada 3 meses para que se nos vayan a los 6 meses y que nos dejen los expedientes tirados, eso va atrasando mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas que quieren competir para participar en estas licitaciones se quedan por fuera porque no lograron registrar a tiempo. Entonces, ese es un punto bien débil porque no ha habido una continuidad en el departamento. Y la gente que tiene la experiencia tiene un poquito de miedo de meterse ahí porque la paga no es tan buena para un profesional y encima cuando salen de ahí es una cacería de brujas, porque no me dejó registrar, porque sí me dejó registrar, que porque dejó registrar al otro. Entonces el profesional sale de ahí
y empieza una cacería de brujas. Ah, sí, la licenciada esta no me dejó registrar y entonces empiezan con los dimes y los diretes. Entonces, ese es otro tema que también tienen que tomar en cuenta cuando vayan a ver esto de la Comisión de Regulación, que hayan farmacéuticos, porque la última vez que estuvimos ahí, yo tengo un chat de todos los profesionales, realmente están nutricionistas, están químicos, biólogos, pero farmacéuticos de carrera profesional con experiencia no hay muchos. Entonces, el aporte que ustedes están teniendo está un poquito sesgado y sería bueno incluir farmacéuticos que tengan una buena experiencia en esto. Por ejemplo, yo sé que en UNOPS va a entrar una de mis compañeras de promoción que es excelente, que tiene una experiencia maravillosa. Ella va a estar del lado de UNOPS, pero sus contrapartes no sé qué tan preparados vayan a estar porque no tienen esa continuidad que se requiere para darle seguimiento a los expedientes. Y luego otra cosa que también quería pues reforzar un poquito, otro de lo que contribuye mucho a que no quieran ofertar dentro de los contratos abiertos las empresas es precisamente lo que mencionaba el diputado de la tardanza en el pago. Imagínense que hay pagos que han tardado 2 o 3 años en salir. Usted como empresario, cualquier persona como empresaria le dice, mira, vendeme una docena de huevos. Y yo les digo, sí, pero te la pago en 3 meses. O sea, mejor no, ¿verdad? Entonces, eso es parte también de lo que evitaba que muchas empresas participaran en los contratos abiertos, porque no podían arriesgar cuando tenían como muy justo su capital, no podían arriesgarse 2 o 3 años a que les pagaran de regreso, ¿verdad? Sí, Robert. No, justamente quería hacer una anotación ahí. Mencionaste los contratos abiertos. Los contratos abiertos antes del gobierno deportivo eran un modelo para Centroamérica. De hecho, funcionaban muy bien, porque permitían a los empresarios, ¿verdad?, programar una cantidad de producto por el que te contrataban, digamos, 1 millón de tabletas, pero por supuesto que quedabas contratado por 1 año y no tenías que entregar el 1.000.000 de tabletas, sino todas las unidades ejecutoras hacían sus solicitudes, que 200 tabletas, que 1.500 tabletas, pero cada unidad ejecutora tenía su presupuesto. Y entonces, al principio, eso funcionaba muy bien porque tú despachabas y al mes te estaban pagando, y ya fuera el Seguro Social o el Ministerio de Salud. Sin embargo, como todo es corruptible en Guatemala, ese mecanismo se fue corrompiendo en diferentes formas. Uno era el que te pagaba, te pedía una comisión para que sacarte tu pago a tiempo, y si no le dabas la comisión, te retenía tus pagos. Otro era el jefe de compras que te decía, voy a sacar esto, pero todavía tengo producto en bodega, pero lo voy a sacar para que me des una comisión. Y eso empezó a corromperse por ese lado. Y por otro lado, hubo empresas también que se dedicaron a ponerle ciertas anotaciones al contrato abierto. Para que eso iba a hablar. Solo su pudiera. Entonces dejaban afuera cualquier competidor, aunque tuviera registro sanitario. Entonces fue entrampándose, se volvió una rueda que dejó de rodar, y entonces ya las instituciones tuvieron que empezar a comprar con mecanismos como compra directa, como baja cuantía, y todo lo que también se volvió corrompible. Eso era lo que iba a mencionar. ¿Sí? Que pusieron los famosos candados en las compras por excepción, ¿verdad? Por ejemplo, yo vendo esta taza azul, ¿verdad? Pero hay un montón de celeste, ¿verdad? Y hay un montón de tazas celestes en el mercado, ¿verdad? Esta tiene 300 mililitros de capacidad, es de color celeste, tiene una, no sé si se ve bien ahí, ¿verdad? Tiene una asa y pues puede meterse en el microondas, ¿verdad? Pero como estas, hay muchas más. Azul más oscuro, azul más claro, 300 mililitros, 310, 500 mililitros, 250. Entonces, lo que empezaron a hacer tu amigo Vanessa, parte de lo que hizo tu amigo y otros cuantos parecidos del mismo gremio, fue que empezó a poner esos candados. Empezó a decir, miren, quiero esa taza celeste de 300 ml que tenga un asa, pero que tenga 2 rayitas arriba
¿verdad? Y que tenga 2 rayitas abajo y que se pueda meter en la micro. Entonces empezaron a hacer tan cuadrados que solo ellos podían entrar. Entonces ponían, por ejemplo, ácido acetil salicílico. Lo normal de un ácido acetil salicílico, o sea, una aspirina, sus miligramos normales son 500 miligramos. Eso es lo normal para un dolor, que ya no se usa mucho. Para el corazón, la dosificación es de 81 miligramos. Entonces lo que empezaron a decir, ¿verdad? Por ejemplo, que esto fuera, no es así la realidad, pero lo voy a poner como por ejemplo. Entonces, hablaba un personero de tu amigo, Vanessa, y llegaba con el comprador. Mi amigo. Así, entre comillas. Entonces llegaba con tu admirador, pues va, tu admirador. Llegaba con el de compras y decía, va, está bien, me vas a comprar a mí de 81 miligramos, pero vamos a ponerle 80.99 miligramos. Y solo el mío va a tener 80.99 miligramos, que es casi, pero no, ¿verdad? Entonces, dentro de los márgenes entra. Y entonces, solo le podían comprar ese, aunque hubieran otros más baratos, aunque hubieran otros, porque nosotros también cuando se registra, tenemos que tener estudios de biodisponibilidad, bioequivalencia, para ver la calidad, para ver la seguridad, para ver toda la cadena de producción, todo eso se ve. Lo que vemos también es la receta, se le manda la receta exacta del producto al departamento de registros para que analicen todo eso. O sea, no es solo de decir, si pasa o no pasa, sino que es una serie de análisis que se tienen que hacer no solo en laboratorio, sino también en documentación. Y entonces, cuando ponían esos parámetros tan específicos, ya no podían comprar nada más que no fuera eso, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde, como dice Roberto, se empezó a corromper, porque entonces eran las compras con dedicatoria, y así se hablaba en la industria farmacéutica. Esa compra, mejor ni nos metemos porque ya está con dedicatoria, y ya sabemos quién la va a ganar. Entonces habían productos más baratos, con mejor calidad, que no tenían esa rayita extra que pedían en el contrato, y entonces ya no entraban totalmente descalificado. Entonces ya sabía. Entonces eso hacía que las compras estuvieran totalmente dirigidas. Y otra cosa que también le subían el precio para compensar esos 3 años en los que les iban a terminar de pagar, que fue después. Decía, bueno, mi producto cuesta 10 quetzales, ¿verdad? 10 quetzales, pero como me lo van a pagar dentro de 3 años y la inflación anual es de 3% y en el banco me dan un 7% de interés, digamos, entonces todo eso se lo sumaban al precio. ¿Para qué? Para que dentro de 13 años que me pagaran, yo no hubiera perdido nada, ¿verdad? Entonces también era parte del problema, parte del problema es eso, que el riesgo que toman para venderle al gobierno, todo el mundo hablaba, es que venderle al gobierno, tan bonito venderle al gobierno la cantidad, pero qué horrible esperar que lo paguen. ¿Y qué pasa? Esos pagos, atrás de eso hay un montón de planilla que pagar, instalación, gastos fijos, todo eso. Entonces, hay gente que de verdad ya no se metía al ruedo por eso, ¿verdad? Y otra cosa que quería yo también, vamos a ver, que anoté por acá, o básicamente pues esas anotaciones. Vicky. Sí, decime. Pero mira, a mí me causa mucha expectativa a que el producto sí esté bien hecho, porque recuérdate que cuando el papá del señor, que nos llevamos también ahora, el papá vendió medicamentos a Lix que resultó en la muerte de 45 personas. Bueno, yo creo perdón, voy a meter mi cuchara ahí. Dale, Robert. Creo que Vicky tocó un punto muy importante, y es que el departamento regulatorio, cuando debe dar un registro sanitario, tiene que revisar todo eso. O sea, el producto no debería entrar a Guatemala si no tiene, digamos, la concentración adecuada, el miligramaje adecuado. Todo eso debería atajarse en registros sanitarios. Creo que a lo que tú te refieres, Vanessa, no sé si estoy en lo correcto, estás hablando del caso de Ixtiza, ¿verdad? Sí, ese caso fue un caso bien extraño, porque
bueno, venía muchos años vendiendo una empresa americana para pacientes renales que se hacían diálisis peritoneal. Y lo que ocurrió fue que como es un negocio muy grande, hay 3 enfermedades en Guatemala que son catastróficas, que se comen alrededor del 60% del presupuesto nacional. Uno es el cáncer, el otro es la insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Y los otros son las enfermedades del corazón, pero estos 2 están muy concentrados en muy pocos pacientes, ¿verdad? Entonces, el entregar productos para que un paciente desee diálisis peritoneal requiere de una cadena de gente muy entrenada, que en ese momento no la llevaron. No necesariamente los medicamentos fueron los que mataron a los pacientes, sino la falta de entrenamiento para hacer la diálisis peritoneal, ¿verdad? O sea, por brutos. Ay, perdón, doy fe de eso. Doy fe de eso. Te quiero comentar algo, apoyando lo que dice Roberto. Yo tengo pues una compañera de trabajo que trabajó en PISA, ¿verdad? Y después de haber hecho toda la investigación, cabal lo que dice Roberto, no fue el medicamento que falló, fue una falla humana la que causó todos esos problemas, ¿verdad? Entonces, al final, no fue tanto el problema de que estaban registrados productos que no servían, sino gente que no servía los aplicó, ¿verdad? Y hay otra cosa importantísima acá, y es que, de verdad, por eso se necesita que haya y eso pues al diputado se lo pido yo personalmente, ¿verdad? Que haya una continuidad en la carrera del Departamento de Registros Sanitarios, porque con la volatilidad de, no sé qué otra palabra usar, de cambios que han habido, no dan esa continuidad y se tarda. Y el farmacéutico, nosotros los farmacéuticos estamos entrenados a seguir procedimientos y a seguir reglamentos. Y si no lo seguimos, no le damos paso al siguiente paso. Entonces, por eso se tardan tanto, porque cambiaron al revisor, porque son revisores que se asignan a cada expediente, cambian el revisor y el revisor que entra no puede arriesgarse a aprobar algo que alguien más revisó, sino que uno como farmacéutico está entrenado de que tiene que volver a empezar y hacer bien. Entonces, imagínate cuántas veces a veces se tiene que empezar a revisar un expediente, porque cambiaron, y entonces eso hace un atasco terrible en el departamento. Entonces, muchas veces no es por corrupción, sino que es por falta de continuidad y porque no hay una carrera, ¿verdad? Una carrera que mantenga eso. Y tampoco la capacitación constante que se necesita en todas las carreras. O sea, el médico y el farmacéutico y el profesional de ventas farmacéuticas tiene que estarse capacitando constantemente. ¿Por qué? Porque hay cambios, porque hay innovaciones, porque hay un montón de cosas y tiene que estarse constantemente capacitando. Y al no haber eso, viene el problema. Robert. Yo quisiera regresar un poquito al tema principal, ¿verdad? Porque aquí son tantas cosas de las que podemos hablar, pero si regresamos a UNOPS, yo solo quisiera reforzar para el diputado y para Ronald, que pudiera tener la visión de lo que yo quisiera comunicar, es, ok, el contrato había tenido un mecanismo que funcionaba muy bien y evitaba varias cosas. Una era que evitaba la falta de medicamento, el desabastecimiento. Me preocupa que el ICS haya dejado de comprar por medio de UNOPS por problemas de desabastecimiento, ¿verdad? Entonces, quizás hay que ponerle mucha atención a ese proceso, que el producto sí de verdad llegue a donde tiene que llegar en el momento que tiene que llegar, porque entiendo que pues tanto como en construcción como en medicamentos es uno de los terribles problemas que tiene el gobierno actual para poder salir adelante, porque son estructuras muy bien funcionando para tratar, bueno, literalmente para robar, y duele muchísimo que con la salud de los guatemaltecos se lucre de esa manera, ¿verdad? Entonces entiendo, UNOPS es un mecanismo que puede evitar ese tipo de problemas, pero debería de funcionar como no funciona en el ICS. O sea, debería funcionar de una manera que de verdad los medicamentos estén a tiempo. Y también, o sea, si el objetivo también es incentivar la competitividad, que haya realmente competencia, hay algunos mecanismos que no están funcionando,
¿verdad? Como te decía, el hecho de que el pago se tarde tanto hace que solo la gente que tenga músculo financiero se anime a entrar. Y otra, pues que el tiempo de entrega del producto sea muy largo. Entonces, yo solo quiero poner eso en la mesa para que lo tomes en cuenta, que es una cosa que hay que estar vigilando muchísimo, ¿verdad? Porque lógicamente la gente que trabajó en un OPS para el IX no va a ser necesariamente la misma, entonces va a haber un proceso de aprendizaje y quizás eso se vaya a trabar al principio, ¿verdad? Bueno, reaccionando ahí a la alusión, miren, yo lo que les digo es que, vamos a ver, digamos, yo entiendo muchas preocupaciones, entiendo la parte regulatoria, entiendo la parte de la competencia e ingresar al mercado de medicamentos, pero yo me pongo del lado del Estado, ¿verdad? Y como hombre de Estado yo les doy este mensaje. A nosotros nos importa mucho la transparencia, porque nosotros no estamos acá para venir y decir, miren, yo pues, tengo un pensamiento muy liberal en términos económicos, a mí sí me interesa la competencia, me interesa la calidad, y el que pueda competir, que compita con las reglas que hay. Entonces, digamos que en esa parte, pues, digamos que el mecanismo NOPS puede mejorar y perfeccionarse. Es decir, el IX fue hace mucho tiempo, pero veamos las bondades que tuvo ese mecanismo. Hay problemas, obviamente hubo problemas de abastecimiento, pero yo le respondo, Roberto, usted sabe que más o menos el 25% de los medicamentos se torpedearon al bajarle su registro sanitario en el Departamento de Regulación. Entonces, lo que hizo fue que se indujo desde el Ministerio de Salud una crisis de abastecimiento a través del mecanismo NOPS, porque se lo querían tronar, esa era la verdad. Sí. Entonces, también entendamos, yo por eso vuelvo al modelo de cooptación del mercado de medicamentos, es decir, si el Ministerio de Salud no inicia procesos de transparencia que ya inició, yo entiendo, por ejemplo, estos temas, donde, por ejemplo, les pongo un caso, y les voy a poner el caso Sputnik. A mí eso me partió el corazón, y también yo vi la maldad en ese caso. Y se los pongo bien claro. Por ejemplo, se eludió los mecanismos regulatorios propios del Departamento de Regulación, y se crea un consejo liderado en aquel entonces por la directora del Departamento de Regulación, Leslie Semeyva, que tiene como 10 denuncias penales en contra, ¿verdad? No solo por el caso Sputnik, sino por otros, ¿verdad? Y cuando uno observa la toma de decisión, crean este consejo paralelo al Departamento de Regulación, apoyado por el propio gobierno, por el presidente Yamatei, y también por la ministra de Salud. O sea, háganme el favor, es decir, solo con un caso como esos, ¿verdad? Nos vemos que básicamente lo que hicieron fue, vamos a meter la vacuna Sputnik, y mientras tanto el Congreso de la República, mira qué hace, que me dé las leyes que yo necesito, y yo tanteo a otros proveedores, y pues digamos el mecanismo COVAX no funcionó como quisiéramos, pero también como país nosotros al final nos terminamos vacunando con vacunas donadas, ¿verdad? O sea, quiero poner sobre el tema acá que en el fondo sí tenemos un problema estructural y sistémico en el mercado de regulación, y por eso en el Departamento de Regulación, que en sí yo comparto la tesis de Victoria, que es decir, los tantos cambios no nos favorecen en mayor cosa, pero nosotros estamos acá para garantizar el derecho a la salud, no para garantizar, digamos, la cooptación que ha vivido el Departamento de Regulación. Entonces ahí la apuesta del gobierno, es decir, empecemos con un mecanismo que ha funcionado en el país, que tiene un montón de debilidades que las tuvo, corrijámoslas en el camino. Para eso está también la fiscalización de parte de la industria, la fiscalización de los ciudadanos, de la gente que está en la toma de decisión, ¿verdad? Porque, digamos, tampoco es que se le dé un cheque en blanco al mecanismo, ¿no? Y se lo digo como alguien de gobierno. Nosotros vamos a estar atrás, que se vaya cumpliendo justamente las garantías que ellos nos pusieron sobre la mesa. Porque de otra manera no nos podemos seguir permitiendo que la gente no tenga medicamentos. Esa es la verdad. Yo puedo entender todo el problema de la falta de regulación, el problema de la industria, el problema de la transparencia y la corrupción, pero realmente a lo que nos toca a nosotros los políticos hacer es resolver los problemas a la gente. Y eso es básicamente encontrar soluciones creativas, y ahí es donde, por ejemplo, no todas las canastas de los huevos de oro se van a poner en el mecanismo NOPS, ¿verdad?
La ley de vacunación recientemente aprobada también nos permite a nosotros un marco legal mucho más flexible, mucho más amplio, para poder garantizar mejores vacunas de acceso y calidad, y que no tiene nada que ver con compras, sino simple y sencillamente tener política pública de inmunización para garantizar la entrada de otras vacunas y garantizar una mejor calidad de vida de las personas. Entonces, digamos, no solo es la parte de compras y adquisiciones, es también la parte de política pública y fortalecer lo público. Entonces, el hecho de que ahorita, por ejemplo, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero en el Departamento de Regulación actualmente se está haciendo un diagnóstico con INL y la DEA, ¿verdad? ¿Y por qué está INL y la DEA ahí? Porque el Departamento de Regulación, cuando uno entraba a la parte más oscura, que es la parte psicotrópicos y estupefacientes, era para ponerse los pelos de punta, ¿verdad? Entonces, digamos que desde ahí, ¿verdad? Vemos de que no había control sobre los precursores químicos, sobre los estupefacientes y psicotrópicos que ingresaban al país. O sea, a la fecha no tenemos, el gobierno anterior no nos dejó una base de datos legible para poder entender cuántos licencias se autorizaron en ese departamento de regulación en todo el gobierno pasado. No lo tenemos, el dato no lo tenemos. Entonces, digamos, o sea, hay un problema crónico histórico que, digamos, no lo vamos a resolver poniendo a alguien de fijo como el director del departamento de regulación, porque nadie se quiere hacer responsable de los actos administrativos que están ahí. Entonces, digamos que aquí es donde viene la ley de acceso a medicamentos, y esa es nuestra propuesta como bancada y como gobierno, que es decir, queremos una autoridad regulatoria independiente, autónoma, y que no esté a la merced de alguien de la industria, de algún político del turno o gobierno del turno, sino que sea una autoridad regulatoria que responda justamente a los intereses de la salud pública del país, ¿verdad? Que los medicamentos que se registren con calidad, que los medicamentos que estén disponibles en el mercado se les haga farmacovigilancia, porque es penoso, es decir, para que tengamos solo 20 inspectores de farmacovigilancia en todo el país, eso es tremendo. O sea, no da la vida para estar inspeccionando farmacias, establecimientos de salud, hospitales. O sea, no da para la vida para nada. Entonces, digamos que necesitamos un ejército de gente bien pagada, bien remunerada, bien capacitada, pero no lo vamos a hacer en las condiciones actuales. Y por eso es que tenemos que transformar la institucionalidad como tal. Mecanismo no, pues no es perfecto. El mecanismo de OPS, de vacunas, el fondo rotatorio tampoco es perfecto. Todo es imperfecto, pero digamos que nos da la posibilidad de garantizar mejores condiciones de vida y mejores adquisiciones a lo que estamos teniendo ahora. Entonces ahí es donde yo digo, ok, podemos estar con el malestar de todo lo que pasó en el pasado, pero hay que darle la vuelta a la página y ponernos a construir país. Entonces digamos que la propuesta de gobierno está haciendo esto, es poner un OPS como un mecanismo. Entiendo que también el Ministerio de Salud está trabajando nuevos contratos abiertos para el siguiente año, ¿verdad? Esperamos que también den la talla y que también se van a poner en marcha otro tipo de mecanismos ya más internos para, digamos, reestructurar la parte financiera administrativa en las adquisiciones. Es terrible. Yo, por ejemplo, he visto experiencias, y se los digo porque lo he vivido, donde, por ejemplo, grupos de sindicatos ponen al gerente financiero de una unidad ejecutora. Y el sindicato y el gerente financiero, con alguien de la industria, deciden cuáles van a ser el plan de compras anual de dicha unidad ejecutora. Y lo he visto con mis ojos, no estoy mintiendo. Entonces, ahí es cuando uno ve la importancia de entrar en estos temas, porque, digamos, aunque el despacho quiera hacer bien las cosas, la viceministra administrativa lo quiera hacer, digamos, el problema está también en las unidades ejecutoras, y es un tema sistémico, porque cuando vemos un departamento cooptado, vemos también unidades ejecutoras cooptadas. Entonces, curiosamente, los financistas del gobierno de turno son los que mandan, ¿verdad? ¿Quién va a ser y se reparten el pastel? Entonces, digamos, en el fondo, lo que importa acá, creo yo, y el llamado es un poco reflexionar de que el mecanismo NOPS es un mecanismo que se va a echar a andar, y la invitación es a fiscalizar, que se garantice el abastecimiento, se le paga a tiempo a los proveedores, que se garantice medicamentos de calidad, pero no solo eso, ¿verdad? Van a ser 500 millones de dólares, pero cuando uno ve el presupuesto en salud, o sea, el presupuesto que estamos pidiendo para el 2025 son 15.200 millones de quetzales. Entonces, digamos que si seguimos con esa tendencia de presupuesto en los próximos años, vamos a tener más de 50.000 millones de quetzales invertidos en salud pública. Entonces, la fracción de UNOPS es súper chiquita a lo del presupuesto total de gobierno.
durante su gestión en el Ministerio de Salud. Entonces, necesitamos innovar e incorporar mejoras en los mecanismos actuales. Y aquí la propuesta sería, ¿por qué no mejor hacemos una ley o una reforma a la ley de contrataciones del Estado y añadimos un capítulo específico de compras de salud? Y ahí vamos a resolver muchos de los problemas, ¿verdad?, actuales que tenemos en las adquisiciones, pero sin embargo, el tema central es que también a mí me preocupa mucho, y lo he visto por experiencia, es que da pena, por ejemplo, ver la gestión logística de medicamentos. En general, uno va al Ministerio de Salud, incluso lo privado, da pena. Es cómo administran y gestionan sus medicamentos. A mí me tocó ver, por ejemplo, en una visita que hice de campo en una unidad ejecutora, que, por ejemplo, están despachando unos medicamentos, llega a la empresa y resulta ser que ponen la primera caja y lo que yo veo es salir cucarachas de los medicamentos que iban ahí. ¿No? Entonces uno dice, esos son los medicamentos que nos están vendiendo. Entonces, yo digo, o sea, en el fondo sí hay parte de culpa, y hay que reconocer que la culpa acá es de que hemos dejado abandonado el país durante muchísimos años en su parte de fortalecimiento institucional, la regulación, pero también es parte culpa de nosotros como ciudadanos que hemos abandonado la importancia que tiene el tema de medicamentos. Y ahora, ¿verdad?, por el tema inflacionario y que nos afecta el bolsillo la compra de medicamentos, y que cada vez más vemos más pacientes crónicos y vivimos con pacientes crónicos, y muchas familias tienen que hacer maravales para adquirir medicamentos, ya nos toca, ¿verdad? Sin embargo, ya nos agarró tarde esta onda. Entonces, la apuesta aquí sería ver, ok, UNOPS es una forma de ver la cosa, pero ¿qué vamos a hacer como país y qué hace la ciudadanía y la sociedad para repensar el tema, ¿verdad? Porque este tema va a estar presente durante mucho tiempo. Y entonces este gobierno está haciendo su mejor esfuerzo, pero digamos, necesitamos de ustedes, de la ciudadanía y de la sociedad, que nos den aportes para ir construyendo cosas. O sea, por ejemplo, hay mecanismos que este país no tiene. Yo lo mencionaba hace poco en una conversación. Guatemala no tiene un mecanismo de adquisiciones de medicamentos de alto costo, como sí lo tienen en otros países, ¿verdad? No hay un fondo de alto costo. Entonces, digamos, y si nosotros implementáramos ese tipo de estrategias, digamos, estaríamos ahorrándole mucha plata, porque esos mecanismos funcionan para hacer compras conjuntas, y ahí podríamos atender VIH, pacientes crónicos renales, cáncer, diabetes, hipertensión, entre otros, ¿verdad?, enfermedades raras. Pero al final, en otros países sí lo hacen, ¿por qué no Guatemala? Entonces hay que invitar justamente estos debates y reflexiones que van más allá de UNOPS, sino de entender de que el sistema de salud necesita salidas creativas, y para eso está la invitación, ¿verdad?, tener este tipo de conversaciones. Pues aquí estamos a la orden. Fíjense que hemos llegado a la hora que hay. Tenemos unos cuantos mensajes. Les voy a leer los mensajes. La verdad es que el tema es tan extenso que al menos yo no sentí el tiempo, pero la verdad que yo sí aprendí bastante. Voy a ir en el orden, perdón, ahí le pido perdón a las personas que nos escribieron, que probablemente va a ser como que, yo tenía esa duda, pero hace 45 minutos. Dice aquí Miguel Herrera, dice, buenas noches, esto es solo para las vacunas. Pues ya explicó el diputado que no se trata solamente de las vacunas. Víctor Andrés Ventura nos saluda. Hola, Víctor, gracias. Hola, también Chis Garaviz, nuestra estimada saludos, amigos de la banqueta e invitados. Evelyn Vega desde Facebook nos dice, interesante tema, saluditos. Celina González nos dice, la medicina es muy cara, totalmente. Yo tengo también un medicamento que tomar y se me viene un gasto de 700 quetzales antes de fin de mes, así que no me agrada la idea. Cosme Fulanito dice eso que dice Roberto suena injusto, que este mensaje subió cuando Roberto estaba comentando cómo funcionaban los candados que se fueron poniendo a través del tiempo en el proceso de obtención de medicamentos por parte del Estado. Nuestra estimada Mel dice, al fin estoy de vacas en ciertas cosas y puedo escucharlos. Qué buen tema saludos a todos. Muchísimas gracias, Mel. Jorge López desde YouTube, gracias Jorge por el comentario. Él dice, yo trabajé muchos años en la industria farmacéutica y es un tema de muchos entramados. Hay de historias a historias. Y
Jorge López también nos comenta que muchas gracias por el tema. De ahí otro mensajito que nos da risa y otro que es puro spam. Así que no los voy a subir. ¿Vane? El que nos da risa, tampoco. Bueno, aquí nos dicen Chairos, pues gracias, viejito. No, Gracias. no. Momento. Qué buena, Ahora qué sí buena. me voy a ocurrir. ¿Qué pasó de banquechairos a chairos nomás? Sí, O sea, exacto, ya se están perdiendo los valores, Vane. se están perdiendo, por eso nunca lo hemos quitado de la banqueta, porque nos dice bonito y ahora, no. Es que están viendo la película del Pin Plata. Chistosa. Pero sí, Bueno, pues, Chisme. no problemas. Pero sí, muchísimas gracias a Victoria, a Roberto, al diputado Chaeta. Muchísimas gracias por estar acá en la banqueta virtual. ¿Vane? sí, lo mismo, muchísimas gracias a los tres. Qué interesante tema, es la primera vez que tenemos un debate realmente. Generalmente tenemos entrevistas, peleas, gritos, Carlitos ahí exaltado, pero nunca habíamos tenido un debate de verdad en la banqueta. Nuevamente, Ochaeta es el padrino, que fue nuestro primer invitado en esta nueva modalidad. Y no solo quiero agradecerlo, sino que nos abrieran tanto el panorama acerca de de la adquisición de las medicinas en Guatemala. Yo sí estoy de acuerdo, la verdad, porque una de las cosas que se dicen es que la medicina no sirve. Yo puedo decir que sí, mi mamá nunca estuvo tan estable de la presión y de su salud mientras estuvo tomando este medicamento que daban en el IX, pero ya nos quedó claro acá con el diputado Chaeta. Otra de las cosas que quiero contarles es que, señor, fue por bruto, bueno, sí es corrupto, pero fue por bruto. Acordamos que X Pizza fue por bruto. Y de verdad, mil gracias a los tres. Diputado, gracias. No, muchas gracias a ustedes por la apertura, el espacio, y pues aquí estamos a la orden, ¿va? Y si tienen aportes, de una vez les digo, el despacho está abierto, estamos todavía discutiendo el dictamen de la ley de acceso a medicamentos, va a estar muy entretenido, tiene muchos enemigos ya, por cierto, pero cuando ya va ladrando la onda es porque vamos bien. Entonces, digamos que va en viento en popa. Yo creo que si eso se aprueba, creo que muchas de los interrogantes de Victoria podrían corregirse con eso, porque digamos, lo que dice la literatura y lo que dice las autoridades regulatorias en otras experiencias del país es que sí cambia radicalmente. Un país de un nivel tan bajo como el que tenemos nosotros puede ir cambiando para futuro, pero en el fondo yo les digo pues gracias por el apoyo y feliz noche a todos y a todas. Gracias. Solo antes de que se me vaya, le pido por favor, meta más farmacéuticos en la comisión, no se va a arrepentir. Mire, tenemos a toda la industria farmacéutica, a COFACI, dentro de la discusión de la iniciativa de ley. Esto no lo estamos viendo solos, ¿verdad? No, Claro, pero no me refiero a eso, sino farmacéuticos que tengan otro punto de vista en la parte regulatoria, que tengan esa experiencia fuera de la industria. Nosotros, como le digo, las puertas están abiertas. Usted conoce gente, mándela. Gracias. Victoria, mil gracias por haber aceptado la invitación y gracias por Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Roberto. Un gusto. No, para servirles. Ya saben en lo que les pueda ayudar. Muchísimas gracias. Kevin, mañana tenemos parranda. Más o menos. Mañana vamos a tener al grupo de narcóticos anónimos de Quetzaltenango, así que vamos a hablar sobre las adicciones y en qué consiste este grupo. El miércoles, como todos los miércoles de banqueta, estaremos hablando ahí con nuestra queridísima Moni Mayol desde Argentina, un tema un poquitito escabroso y de miedo, pero todavía no les decimos. Y el jueves, por supuesto, estaremos en nuestro jueves de ciencia. Y el viernes, pues ahí atentos a redes sociales. No olviden darle like y suscribirse si están viendo desde YouTube.
toda ayuda y todo apoyo al canal se agradece. Y si quieren darnos un apoyo extra, también tenemos ya un Patreon. Pueden encontrarnos en patreon.com/banqueta virtual y agradeceremos cualquier apoyo. Así que nuevamente al diputado Chaeta, a Victoria y a Roberto les agradecemos bastante el haber estado en la banqueta virtual esta noche. Como siempre, acompañado de Vanessa Herrera, soy Kevin Pilgrim y les digo hasta pronto. Nos vemos.